Muy bien, chicos y chicas. Entonces, durante lo que viene siendo esta clase, que es la última y tercera clase de la semana, recordemos que nuestro horario va a ser lunes, martes y miércoles de 2:15 a 3:45, ¿sí? Con 5 minutos de tolerancia para entrar a la clase, ¿no? Para poderse anotar en las listas. Eh, Respecto a ello, bueno, el día de hoy, durante el transcurso de esta clase, voy a explicarles de qué va a ser el primer trabajo, de qué va a tratar el primer trabajo para la semana 1. ¿Sale? Eh, yo les voy a decir qué tienen que hacer de trabajo y qué me tienen que subir a la plataforma. ¿Sale? Recuerden que el trabajo que me hagan en la plataforma, ¿sí? Ya me conocen, ¿verdad? Ya saben cómo trabajo, ya saben que para su evaluación es importante cuidar la ortografía, cuidar la redacción, cuidar el interlineado 1.5, la letra Arial o Times New Roman número 12, todo lo que ya conocen de mi manera de evaluar, ¿verdad? Se van a solicitar diferentes trabajos durante cada semana, ¿sí? Van a ser trabajos sencillos, chicos y chicas, no se preocupen, para que pues se les pueda atribuir su calificación, ¿sale? Pero pues lo más importante es lo que en clases se explique, ¿no? En lo que en clases se reflexione, ¿sí? Se haga de dinámicas, pues para que ustedes puedan tener un aprendizaje significativo, ¿no? O sea, la intención es que generen un aprendizaje, ¿sí? Un aprendizaje que sea significativo. Como ya lo saben, para mí la calificación es lo de menos, ¿sí? No, una calificación no refleja cuánto sabe realmente una persona, pero bueno, se necesita porque pues es lo que nos pide la universidad, ¿sí? Pero no necesariamente van a ser los trabajos que en la plataforma se solicitan. Allí está libertad de cátedra de que nosotros podamos eh, elegir, ¿no? Qué trabajo asignar para que ustedes entreguen. Ya saben, el trabajo que ustedes suban a la plataforma tiene que ser en formato PDF, ¿sí? Y tienen que guardar su trabajo en formato PDF con su nombre, ¿sí? O sea, cuando le den guardar y en opciones de guardar en formato PDF, siempre les pide ponerle un nombre al trabajo, ¿sí? El trabajo quiero que me lo pongan o lo guarden con su nombre, ¿vale? Y ahorita durante el transcurso de la clase, les voy a decir de qué trata el trabajo, ¿vale? Hasta aquí vamos claro, chicos y chicas. Si alguien no recuerda o tiene dudas sobre cómo evalúo yo, que hable ahora o calle para siempre. Los escucho, chicos y chicas. Sí, acuérdense que es bien importante que sean participativos, ¿sale? La participación es algo que también evalúo en la clase, ¿sí? Que cuenta como parte de la evaluación, ¿vale? Entonces, que contesten por el chat, que abran su micrófono, pero que la interacción sea circular, ¿sí? No quiero una comunicación lineal, quiero una comunicación circular, por favor, chicos y chicas. ¿Sale? Entonces, eh, bueno, ya compartí la pantalla, sí se logra visualizar lo que es la presentación, chicos y chicas. Sí, profe, sí se ve. Ok. Y los demás, ¿cómo van con las dudas? ¿Todos recuerdan claramente cómo llevaba a cabo la materia? O más bien, más que la materia, la manera de evaluar. Solamente la compañera Fernanda, ¿dónde andan los demás?
Espero unos minutitos para leerles en el chat lo que van poniendo. Ok. Sí, pueden usar emojis, o sea, para no tardarse en escribir, usan emojis para responder también, ¿no? Vale, entonces, vamos a continuar, chicos, con la parte teórica que tiene que ver con esta materia de desarrollo personal, ¿sí? El día de ayer visualizamos varios videos, ¿sí? Hicimos, la intención de la clase del día de ayer y de los videos que vimos fue que ustedes pudieran hacer un análisis desde estas tres perspectivas, ¿sí? Desde lo que plantean estas tres perspectivas de estos tres diferentes videos, ¿vale? Y ahorita vamos a aterrizarlo con la información teórica, porque la cuestión es, pregunta, ¿sí? Compañera Claudia Andrea, ¿sí? ¿Para qué les va a servir, ¿sí? Una materia de desarrollo personal o un taller de desarrollo personal como psicólogos, ¿sí? O sea, ¿para qué le va a servir? ¿Para qué usted piensa que va a servir esta materia, compañera? ¿De qué le va a servir en su formación como profesionista? Pues primero que nada creo que para el desarrollo propio, porque a veces como que tenemos un descontrol en nuestro desarrollo personal, de jóvenes y así. Creo que esta materia nos ayuda mucho a comprender y a comprendernos a nosotros mismos. Creo que para eso nos serviría muchísimo y así ayudar a nuestros pacientes a que también comprendan su desarrollo personal. Ok, muy bien, compañera. Pero entonces, siguiendo las palabras de la compañera, ¿sí? La compañera Andrea, ahora usted, compañero Sinaí, ¿cómo el desarrollo personal en relación a la comprensión y asimilación de términos como asertividad, comunicación y habilidades sociales, por ejemplo, entre unos términos que son los que vienen en el temario, cómo es que el que usted pueda comprender, analizar, asimilar estos conceptos, le puede servir en su hacer como profesionista, compañero? Compañero Sinaí. Compañero está por ahí. Nada más puso su nombre y se retiró. No, no se escucha, compañero. Bueno, yo no lo escucho. No sé si sus demás compañeros sí lo escuchan. Los demás chicos y chicas. No, profe, yo no lo escucho. Ok. Bueno, entonces, compañero Alan, esto mismo que le acabo de preguntar al compañero Sinaí, no lo escuchamos, compañero Sinaí, pero si puede, escríbanos en el chat lo que le acabo de preguntar, ¿sí? ¿Qué piensa sobre esto? Y compañero Alan, háganos el favor de, pues de complementar esta respuesta que acaba de dar la compañera Andrea, ¿sale? Les voy a pedir a todos, antes de que comencemos con las diapositivas, que
escriban en su cuaderno, ¿sí? ¿Para qué creen ustedes que les va a servir este taller de desarrollo personal en su formación como profesionistas? ¿Sí? Vayan escribiéndolo, por favor. Y compañero Alan, ábranos su micrófono y compártanos lo que piensa. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Pues igual como nuestra compañera Andrea lo mencionó, o sea, yo más que nada pienso que nos va a servir para mantener como un control adecuado de nuestras emociones, ¿no? Ya que, bueno, esto también se debe de complementar y de mejorar también yendo nosotros a terapia, ¿verdad? Porque como notamos, o sea, yo también de manera particular, en ocasiones al escuchar a otro individuo sobre sus problemas o situaciones personales, nosotros sacamos a flote nuestras emociones y pues, por ejemplo, ya viéndolo a futuro dentro de la práctica profesional, esto podría afectar al individuo que tengamos frente a nosotros. Ok, el engancharte con las emociones del otro. Sí, estoy entendiendo bien. Sí, profe, exacto. Ok, y además de las emociones, ¿qué otros aspectos tenemos que trabajar, compañero? Porque el paciente no únicamente habla de sus emociones en la terapia. ¿Qué otros aspectos maneja el paciente en la terapia, compañero? Pues yo creo que también, bueno, como lo vimos con Ariana, también la habilidad de la escucha para generar un adecuado rapport y pues también nuestra postura, ¿no? Ante la persona. Y nuestra postura ante la persona, ¿con qué tiene que ver? ¿Con nuestro discurso nada más? ¿O qué tiene que ver con nuestra postura? ¿Lo que decimos? ¿Lo que Sí, hablamos? sí, o sea, ¿Qué por otros ejemplo, sí, continúo, profe, disculpe. Sí, ¿qué otras cosas, aparte de lo que hablamos, forman parte de nuestra postura? Sí, o sea, como le estaba comentando, también el lenguaje corporal, ¿no? Viene, o sea, es el Ok, que afecta con su mayoría el discurso. ok, muy bien, compañero, le agradezco. Entonces, Usted, profe. ¿alguien más que de manera voluntaria quiera opinar o complementar y abrir su micrófono? Sí, bueno, estamos esperando la respuesta del compañero Sinaí en el chat. Los demás vayan escribiendo en su cuaderno. Alguien que haya terminado de escribir y que nos hable de cuál es su percepción del para qué va a servir esta clase, tomando como antecedente algo que acaba de decir el compañero Alan, ¿no? Pues ya llevaron un primer taller de desarrollo personal, uno con la compañera, con la maestra Ariadna, ¿verdad? Entonces ya hay un antecedente, por así decirlo, en su experiencia sobre lo que es el desarrollo personal. Entonces, con base a esos antecedentes, ¿quién quisiera dar su perspectiva de cómo esta información o estas dinámicas o esto que reflexionemos en esta clase les va a servir en su formación como psicólogos? Venga, chicos, que la califica. Les digo que la participación se va a calificar dentro de... Yo, profe, Adelante, Michelle. este, pues yo pienso que como psicólogos, como en esta materia, puede ayudar mucho a saber escuchar activamente al paciente, porque casi siempre tenemos nosotros como ese tratar de interrumpir a la otra persona, ¿no? Y al escucharlo activamente podemos intuir algunas problemas, pero algunos soluciones, y para que nosotros también ayudemos al paciente pues a mejorar sus emociones. Ok, compañero. Sí, recuerden algo, ¿no? Hablando de desarrollo personal en lo que es su temario de esta segunda, de
este segundo módulo, por así decirlo, hace mucho énfasis en lo que es la comunicación, ¿sí? Y no sé si ustedes recuerdan, cuando nosotros iniciamos la primer materia de psicología, de teorías de la personalidad, hacíamos un análisis sobre el ser humano, ¿sí? Sobre el ser humano, en específico el Homo sapiens sapiens, ¿no? El sapiens sapiens al cual nosotros pertenecemos como especie humana, ¿sí? Y que apareció hace cientos miles de años, ¿verdad? Y dentro de las cualidades o las características de este nuevo individuo, ¿no? O de esta especie humana, pues hablábamos de que nosotros nos diferenciábamos, chicos y chicas, de los animales. ¿Con qué? ¿Recuerdan con qué nos diferenciábamos de los animales, compañera Fernanda? ¿Qué nos diferencia del animal, compañera? Abra su micrófono, por favor. Sí, les quiero hacer estas preguntas para recapitular y recordar si tienen como fresca la información. Ok, si no puedo abrir el micrófono, ¿recuerda qué nos diferencia del animal, compañera? Ok, entiendo que no puedo abrir su micrófono, pero ¿qué recuerda? ¿Qué nos diferencia del animal, compañera? Sí, si recuerda, anótelo ahorita o ayude a la compañera Denise. ¿Qué nos diferencia del animal? Que nosotros tenemos la capacidad de razonar. Ajá. Y esta capacidad de razonar, ¿qué hace? Porque es algo un poco más profundo. O sea, ¿cómo actúa el animal y cómo actuamos nosotros? ¿Desde dónde actúa el animal y desde dónde actuamos nosotros? Los animales lo hacen por instinto, ¿no? Y nosotros tenemos un poco más de conciencia de nuestros actos. Ok, compañera, efectivamente, acaba de dar en el clavo, ¿sí? Entonces, cuando empezamos con esta materia, de hace lo que viene siendo ya 3 cuatrimestres, hablábamos de que lo que más nos diferencia del animal, chicos y chicas, es que los animales actúan por instinto, ¿sí? Y que nosotros actuamos desde la conciencia, ¿sí? ¿Por qué nosotros dejamos de actuar por el instinto, hablando en esta materia de la comunicación? Porque no sé si acuerdan que hablamos de que entra el lenguaje, ¿sí? El cruce del lenguaje hace que los seres humanos, ¿sí?, dejemos de actuar por instinto, ¿sí? Cruza el lenguaje y se rompe con el instinto. Y entonces, si recuerdan, chicos y chicas, el instinto, ¿sí?, es perfecto, ¿sí? Es la información perfecta que pasa de generación en generación y que siempre tiene una misma meta, un mismo destino, ¿sí? Que es la supervivencia, ¿sí? Que es la reproducción de la especie, que es la agresividad para defenderte de otras especies, sobrevivir y reproducirte y así poder preservar la especie, ¿sí? O sea, la finalidad del instinto es que la especie pueda preservarse, ¿sí? Y nosotros dejamos de ser animales instintivos. Seguimos siendo mamíferos, ¿sí? Los humanos somos mamíferos, pero ya no solamente somos animales, sino que nos transformamos, ¿sí?, con el desarrollo del lenguaje, con la comunicación, ¿sí? Y en el acto de, pues, rompimos con ese fin único, ¿sí? ¿Recuerdan cuando les explicaba como crucigrama, ¿no? Como ¿cómo se llamaba? Como
laberinto donde entraba tu deseo y podías salir por diferentes puertas, por diferentes destinos, ¿sí? No sé si recuerdan un poco, traen la memoria fresca de eso. ¿Sí recuerda, compañera Juana? ¿Y compañía? ¿Cómo vamos con esto, chicos y chicas? Necesito saber si lo recuerdan, porque necesitamos ir hilando la información, ¿sí? De que se vio en otros ciclos con la información actual. ¿Recuerdan esta diferenciación entre el destino único y los múltiples destinos que surgen a partir del cruce del lenguaje y de romper con el instinto? ¿Sí? Que hablábamos de cómo cada uno de nosotros hacíamos nuestras necesidades desde lugares distintos. ¿Siguen por ahí? Compañera Juana, compañera Frida, Isaac, Sandra, ¿cómo andan? Ok. Pues necesito que empiecen a escarbarle, chicos, que empiecen a hojear sus apuntes, ¿vale? Porque la información se va a ir relacionando, ¿sí? En realidad la información de toda su carrera se va relacionando con todo. Y ustedes tienen que ir armando estos rompecabezas y tienen que tener la información fresca para cuando ustedes den terapia, ¿sí? Hablando al inicio de la clase y con esta pregunta que yo les hacía, de para qué les va a servir esto, ¿sí? O sea, está muy bien, ¿sí? Las prácticas, los talleres que les hagan, las actividades, pero si no hay una asimilación teórica de la intención de por qué actividad, de para qué de dicha actividad o de dicha información, si ustedes no se apropian de la información, ¿sí? Y no la recuerdan, pues van a caer en muchas malas praxis cuando se encuentren frente a un paciente, ¿sí? Frente a un grupo, frente a una cuestión laboral de psicólogo de laboral, etcétera, ¿sale? Es muy importante que tengan en cuenta la información, ¿sí? Que no aprendan la información únicamente para pasar un examen, sino que se apropien de la misma. Y ahorita vamos a ver por qué. Pues porque del lenguaje, el lenguaje nos lleva a la comunicación, ¿verdad? Sí. Pero la comunicación que dejó de ser animal o instintiva, ¿sí? Sino la comunicación que tiene que ver con el deseo, ¿sí? Y sus múltiples destinos. ¿Vale? Entonces vamos a avanzar y presten atención, ¿no? Entonces, partiendo de que pues, el lenguaje, ¿no? Es el lenguaje humano, ¿sí? Tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Con la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando hablamos de la comunicación verbal, vamos a hablar de la comunicación que tiene que ver con signos, con simbolismos de determinadas culturas y cómo estos simbolismos dentro de diferentes culturas adquieren cierto sentido, chicos y chicas, ¿no? Y entonces, ¿me acompaña con la lectura, por favor, compañera Frida? Sí, dice comunicación. La vida humana es de una relación y comunicación constante, sea con uno mismo o con los demás. Comunicarse es expresar algo con sentido y con fin determinado. No hay comunicación sin sentido ni objetivo. Ok, muchas gracias, compañera. Entonces, para empezar, ¿sí? Siempre nos estamos comunicando, ¿verdad, chicos y chicas? ¿Sí? Y nos comunicamos en el afuera, ¿sí? Y muchas veces nosotros estamos, hasta se dice coloquialmente que tenemos un diálogo interno, ¿sí?
que esa es la capacidad humana, ¿no? La capacidad humana de reflexionar, ¿sí? Sobre las cosas que han acontecido, ¿sí? Y a partir de cómo nosotros reflexionamos sobre las cosas que han acontecido, por ejemplo, tenemos a un autor que se llama Eduardo Punset, ¿sí? Que él hablaba de cómo nosotros, los seres humanos, nos reorganizamos el pasado para, de una u otra manera, predecir el futuro, ¿sí? Y entonces el que nosotros tengamos esta capacidad reflexiva de comprender de que la situación A trajo consigo la consecuencia B, ¿sí? Hace que nosotros podamos tener una comunicación con nosotros mismos y a partir de esa experiencia, de esa reflexión, ¿sí? Nosotros podamos posicionarnos o tomar una actitud, ¿sí? Hacia una situación que estemos a punto de vivir o que estemos vivenciando, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que la vida humana es de una relación y comunicación constante, una comunicación con los demás y una comunicación con nosotros mismos en la medida en cómo cada uno de nosotros, ¿sí? Nos vamos retroalimentando, ¿sí? O vamos reflexionando. ¿Y por qué es importante comprender esto para lo que viene siendo su acerco como profesionistas o como psicólogos? Pues porque el paciente, chicos y chicas, va a llegar a su consultorio, ¿sí? Los niños en las escuelas van a llegar con ustedes en el taller grupal, en la asesoría pedagógica, en la asesoría de tutor, ¿no? En la cuestión de la empresa laboral, si ustedes se dedican a ello, y las diferentes ramas, ¿no? Que hay, ¿sí? Lo clínico, lo laboral, lo educativo, ¿sí? Y el paciente o el compañero de trabajo o el niño en la escuela, el adolescente, pues va a comunicar, ¿sí? Va a comunicar, ¿sí? Con los demás, va a haber cosas que no va a comunicar, va a haber cosas que se va a quedar consigo mismo, ¿sí? Y a partir de la manera en cómo comunica, es como también se va a poder relacionar con los demás. Y a partir de cómo se relaciona, pues esta comunicación podrá ser asertiva o no ser asertiva, ¿sí? En el acto de la comunicación podrá desencadenar en situaciones agradables o desagradables para el individuo, ¿sí? Para el niño, para el paciente, para el compañero de trabajo, ¿sí? En caso de que ustedes trabajaran en RH, ¿sí? Y entonces, también se habla de que cuando comunicamos, chicos y chicas, o cuando se comunican con nosotros, pues lo que la persona trata de comunicar, ¿sí? Tiene un sentido o un fin determinado. O sea, también hay una intencionalidad, ¿sí? Porque no hay comunicación sin sentido ni objetivo. Cuando nosotros tratamos de comunicar algo o de expresar algo, lo hacemos con una intención, ¿sí? Por ejemplo, compañera Brenda, ¿cuál es la intención de que yo les pregunte, ¿sí? Sobre la información previa que hemos visto en materias anteriores, ¿sí? Lo acabo de decir, pero a ver si me siguió el camino. ¿Por qué yo comuniqué o pregunté, ¿sí? Esto que les acabo de preguntar, ¿recuerdan esto? ¿Recuerdan lo otro? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido con el cual yo les estoy haciendo estas preguntas, compañera? ¿Para qué les hago estas preguntas? ¿Para qué tengo la intención de preguntarles si ustedes recuerdan la información de otros cuatrimestres? Si puede abrir su micrófono, por favor. Ok. Bueno, puso en el chat para poder tener la información fresca y así poder armar el rompecabezas para el objetivo final.
¿Y cuál es el objetivo final, compañera? Según lo que usted percibió de lo que estaba explicando. Si puede abrir el micrófono, le agradecería, compañera, para que sea más fluida la conversación en la clase. Ok. Bueno, entonces usted, compañera Nancy, pudiera complementar lo que la compañera dijo en el chat. ¿Cuál es el objetivo final o la intención de cuestionarles sobre la información que ustedes previamente se supone que deberían de saber? ¿Sí? Se supone que deberían de saber porque no están estudiando para pasar exámenes. En teoría, están estudiando para tener los conocimientos o las herramientas necesarias para poder intervenir frente a un individuo, ya sea en los diferentes ámbitos como el clínico, el educativo o el laboral. Compañera Nancy. Parece que no está. A ver, usted, compañera Natalia, si pudiera acompañarnos con las reflexiones, de favor. Me perdí de la pregunta, profe, ¿me la podría repetir, por favor? Sí, compañera, hay que estar más atentos. Que la compañera Brenda decía que yo les preguntaba que cuál era la intención de que yo les preguntara sobre la información previa o que si ustedes recordaban esto que habíamos explicado en las materias de teorías de la personalidad. La compañera Brenda contestó que era para poder tener la información fresca y así armar el rompecabezas para el objetivo final. Yo le preguntaría a usted, ¿cuál es el objetivo final de esta materia? ¿Sí? O cuál es el objetivo de que yo les pregunte estas cosas. Bueno, primeramente es que me tuve que mover por una situación familiar, pero ya volví al final, por eso me la perdí. Y pues, como dice Brenda, pues para tener la información fresca y pues saber pues cómo actuar ante los diferentes tipos de situaciones y personas que se nos presenten, ya sea con niños, bueno, en el ámbito clínico, laboral o educativo en el que se quieran ejercer, pero pues supongo que sería como para saber cómo manejarlo, manejar a la persona y manejarnos nosotros y la situación. Ok, muy bien, compañera. Y además, vamos a verlo más adelante en lo que es como el análisis de los aspectos de la comunicación, que hay algo que se llama decodificación del mensaje, chicos y chicas. ¿Sí? Y nosotros como psicólogos, en el acto de decodificar los mensajes de nuestros pacientes o de los niños o de los adolescentes, ¿sí? Pues tenemos que tener el respaldo, ¿sí?, teórico, ¿sí?, de la información, ¿sí?, de la información, por ejemplo, evolutiva. Por ejemplo, si usted, compañera Natalia, ¿sí?, estuviera dándole terapia a un adolescente, ¿sí?, pues tiene que tener fresca la información de las características generales de lo que pasa en la vida de un adolescente, ¿sí?, a nivel evolutivo, para
poder comprender el discurso del adolescente desde su etapa evolutiva, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, tenemos que en la adolescencia hay poco control de impulsos, ¿sí? Hay poca capacidad de decisión, ¿sí? O sea, de decisiones que sean como cruciales para la vida, ¿sí? Además hay un rechazo a la autoridad, ¿sí? Y además se está comenzando a vivir un proceso llamado proceso de individualización, ¿sí? Y entonces el que usted tenga esos conocimientos previos le va a ayudar a decodificar, ¿sí?, la información que se da a través de la comunicación que usted está teniendo con su adolescente en la terapia, ¿sí? Y entonces usted no va a interpretar o decodificar la información de su paciente desde su perspectiva personal, ¿verdad, compañera Natalia? No lo va a hablar desde lo que ha sido mi vida, yo decodifico o entiendo al otro, sino que usted va a buscar entender o decodificar el mensaje a partir, ¿sí?, de la información teórica que la respalda como profesionista, ¿sí?, como científica, porque nosotros, chicos y chicas, si queremos llamarnos científicos, ¿sí?, tenemos que respaldarnos en las diferentes teorías y metodologías que le dan sustento y sentido, ¿sí?, a la manera y a la intención en cómo nosotros intervenimos como terapeutas, ¿sí? No sé si vamos claros hasta aquí, chicos y chicas. Porque incluso, por ejemplo, siguiendo este mismo ejemplo, no solamente es a lo mejor si tienes a un adolescente en terapia, a lo mejor si tienes a la mamá de ese adolescente en terapia, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor una mamá que no está siendo capaz de comprender aquello por lo que está pasando el adolescente en terapia. Digo, el adolescente en la etapa que se encuentra. ¿Sí? Entonces, no solamente es eso, ¿verdad?, sino todo lo que rodea el contexto, ¿no?, de una posible situación terapéutica donde, por ejemplo, la mamá que está en terapia, ¿sí?, a su vez está interactuando con un hijo adolescente, etcétera. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Sí? Necesito que se me despabilen, que despierten y que tengan una participación en la materia. Les escucho, les leo. Ok, bueno. Espero que tengan una participación más activa, chicos y chicas, que abran sus micrófonos y que hagan preguntas o comentarios si los tienen. ¿Sale? Entonces vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Dentro del lenguaje que nosotros hemos desarrollado, chicos y chicas, ¿sí?, pues tenemos diversas circunstancias que tienen que ver con el contexto y ahorita lo vamos a complementar, ¿no? Entonces, me apoya con la lectura compañera Denise. Sí, profe. Comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal se da a través del lenguaje que usan signos orales o escritos para transmitir información. Es una necesidad y una habilidad. La comunicación no verbal se da a través de gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual. Son algunos de los recursos que utiliza. Ok, entonces miren, en relación a lo que acaba de leer ahorita su compañera, ¿sí?, su compañera Denise, ¿por qué se habla de que la comunicación, ¿sí?, que se da a través del lenguaje verbal y no verbal, es una necesidad y es una habilidad? ¿Sí? ¿Quién se anima a
a intentar dar una explicación de esto, ¿sí? O a decir cuál es su percepción de por qué la comunicación es una necesidad y a la vez se termina volviendo una habilidad. Porque somos seres sociales, ¿no? Por naturaleza. Y al ser seres sociales, ¿cómo es que la comunicación es una necesidad, compañero Michel? Va bien, complemente más. Es una necesidad porque necesitamos del otro para sobrevivir, porque antes se hacía así, de que necesitábamos y que garantizaba mejor la supervivencia. Ok, sí tiene que ver más o menos con esto que acaba de decir, compañero, ¿no? Cuando hablamos de que es una necesidad, si nosotros vamos hacia hace 350,000 años, ¿no? Cuando quizás aparecen, no recuerdo las fechas exactas, pero que aparecen los primeros sapiens sapiens, ¿no? Los primeros humanos, ¿no? Que tienen esta capacidad de comunicarse a través del lenguaje, que usa signos y significados orales o escritos, ¿no? Desde los primeros personajes que pintaban sobre las paredes, ¿no? Y hacían una narrativa de los sucesos que acontecían en sus vidas. ¿Por qué es una necesidad, chicos y chicas? Porque la comunicación, ¿sí?, nos permitió, ¿sí?, como especie, primero cooperar, ¿sí?, para reconocer esta interdependencia que existe entre los unos y los otros, y por ende para poder sobrevivir como especie, ¿sí? O sea, nosotros pudimos, ¿sí?, sobrevivir como especie, chicos y chicas, ¿sí? Pudimos preservarnos a través de los siglos y los siglos, de los años y los años, porque a partir de la comunicación, ¿sí?, pudimos satisfacer nuestras necesidades básicas como individuos y ponernos a salvo de otras especies, ¿sí? Y posteriormente esta necesidad se transformó en una habilidad en la que los seres humanos, ¿sí?, de hace cientos y miles de años, se organizaron, ¿sí?, a través del lenguaje, a través de lo que se comunicaron, por ejemplo, para cazar un mamut, ¿sí?, y para poder comer, ¿no? Entonces, nuestro individuo, líder de la tribu, le dijo al compañero: tú te vas por la derecha, tú te vas por la izquierda, tú emboscas por el centro, yo lanzo la lanza, y entonces le das en el cuello, y cuando le demos en el cuello, los demás atacan, y entonces se organizaron, ¿sí?, para cazar, para sembrar, para hacer todo lo necesario para garantizar la supervivencia de la especie, ¿sí? Aunque recordemos que en los seres humanos no solamente se trata de garantizar la supervivencia, que eso se termina volviendo algo, por así decirlo, secundario. Porque no solamente era eso. ¿Por qué creen ustedes que se pintaba sobre las paredes, ¿sí?, estas escenas donde están 8 individuos rodeando un mamut con lanzas, ¿sí?, en el acto de cazar? Porque la expresión sobre la pared, ¿sí?, esto que dibujaban, representaba una victoria, ¿sí?, representaba un festejo. Y entonces, si recuerdan, nosotros como seres humanos, ¿sí?, que desarrollamos el deseo y la saciedad o la satisfacción de nuestros deseos, pero que el deseo se define por su insatisfacción, ¿sí?, y que entonces no solamente era la felicidad de que iban a comer para nuestros antiguos antepasados, sino era la felicidad
de vivir esto como un triunfo, como una victoria que plasmaban en la pared. Y entonces el placer no únicamente estaba en el acto de saciar la alimentación, sino en todo el proceso de el triunfo de haber, por así decirlo, cazado un mamut. ¿Sí? Y entonces, en la medida en que se desarrolló el lenguaje, los individuos de las antiguas tribus, de las comunidades de hace cientos de años, comenzaron a organizarse, ¿sí?, y a comunicarse, y a partir de esta comunicación y esta organización se sobrevivió y la comunicación terminó volviéndose una habilidad, ¿sí? Aunque muchas veces, aunque es una habilidad, pues también termina siendo la iniciadora o la provocadora de los conflictos humanos, ¿verdad, chicos y chicas? De los malentendidos, ¿sí? Entonces, bueno, esto de la comunicación verbal y no verbal, o del lenguaje verbal y no verbal, ustedes ya saben, ¿no? Lo verbal tiene que ver con lo que hablamos, con lo que decimos, ¿sí? Desde nuestros simbolismos, por ejemplo, desde nuestro lenguaje, que es el español. Y nuestro lenguaje no verbal, pues tiene que ver con la manera en cómo usamos gestos, cómo nos posicionamos, cuál es nuestra postura corporal, cuáles son las expresiones de nuestra cara, ¿sí? Cómo hacemos contacto con los demás, etcétera. ¿Sale? El tono que usamos, porque siempre que nos comunicamos hay una intención, ¿sí? Como yo les preguntaba, con la intención de saber cómo estaban respecto a la información. Mi compañero Sinaí está haciendo una pregunta ahorita en el chat, vamos a leerla. Maestro, y psicológicamente no podría implicar también una necesidad, por ejemplo, la experiencia común nos dice que como seres relacionales, más allá de solo tener una visión utilitarista y utilizar la comunicación como un medio para sobrevivir, también deseamos conocer al otro y ser escuchados. Efectivamente, compañero. Ahorita vamos a hablar de la retroalimentación, ¿sí? Ahorita yo les puse el ejemplo, compañero, de el acto de cazar, ¿no? O de la utilidad, ¿no? De la comunicación, por ejemplo, de nuestros antepasados para poder alimentarse, ¿no? Pero también la cuestión de ser escuchados y de ser reconocidos, compañero. Por eso es que yo les hablaba, ¿sí?, de por qué pintaban en la pared o en las piedras estas escenas que terminaban considerando heroicas, por así decirlo, ¿sí? O sea, el heroísmo de haber logrado eso. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues con el reconocimiento. Y en el acto de ser reconocidos, pues deseamos ser conocidos, o deseamos conocer, o deseamos ser escuchados, o deseamos escuchar, compañeros. Sí tiene que ver con esto que usted está diciendo. Por eso es que en las tribus, compañero, había estos sabios, ¿no? Sí, estos sabios de la tribu que platicaban de las experiencias, de las hazañas, ¿no? Sí, por eso es que los griegos hace 3.500 años, ¿no?, cuando surge la filosofía, chicos y chicas, ¿no?, tenemos a Homero con estas narrativas heroicas, ¿verdad? Sí, de la Odisea, de la Ilíada, ¿no?, con estas travesías que emprendían los guerreros, ¿no?, y las situaciones a las que se enfrentaban, ¿sí?, por capricho de los dioses, por así decirlo, ¿no? Esa es la narrativa, ¿no? Y cómo la narrativa pues pasa también a el acto mismo de la vida humana, ¿no? Cómo es utilizada todo esto, ¿no? O con el surgimiento de la tragedia griega, cuando la información se plasma a través de la tragedia del teatro, ¿no? De la intencionalidad de comunicar sentimientos, emociones, tragedias, ¿no? Y entonces ese es el acto de desear conocer, compañero, al otro, o de desear que los demás nos conozcan y de ser escuchados. Porque siguiendo esto mismo que usted nos dice, compañero, pues nosotros, los seres humanos, desde que nacemos, ¿sí?, tenemos este deseo, ¿sí?, de ser cuidados, de ser protegidos,
¿sí? Y cómo el acto de, por ejemplo, de ser amamantados implica, si nosotros vamos a la teoría de psicosocial de Erikson, que este mundo para nosotros implique confianza o desconfianza. No sé si recuerdan eso, chicos y chicas. Así que la confianza y la desconfianza se dan en la primera etapa evolutiva del desarrollo, que tiene que ver de los 0 al primer año, donde se da el acto biológico de amamantar a un bebé, pero donde también la interacción entre mamá y bebé hace que la mamá comunique al bebé su sentir con el bebé y con el contexto que la rodea. Y cómo esto hace que psíquicamente, compañero, porque usted está hablando psicológicamente de la información, el bebé interpreta, ¿no? Pero el bebé interpreta a través de las sensaciones y las emociones, porque nosotros hablamos que un bebé tiene algo que se llama el lenguaje preverbal, ¿sí? O sea, aquello que está antes del lenguaje verbal. Y lo que está antes del lenguaje verbal, chicos y chicas, únicamente tiene que ver con lo que sentimos y con las emociones. Únicamente. ¿Sí? Y entonces, en el acto de recibir la información, ¿sí?, del medio ambiente a través de los sentidos y las emociones, pues un bebé aprende a confiar o a desconfiar del mundo, ¿verdad? A través de sus sensaciones, ¿sí? Por eso es que se habla de una necesidad, compañero, porque aquí se dice, es una necesidad y una habilidad. ¿Por qué una habilidad? Porque tiene una visión útil, ¿verdad? De este ejemplo que les ponía de los mamuts, pero también es una necesidad humana, ¿sí? Por eso es que el bebé en sus primeros 2 meses de vida o mes de vida está en una simbiosis con mamá y luego comienza a diferenciarse, ¿no? Y entonces desde ahí comienza la comunicación, chicos y chicas. La comunicación que más adelante va a ser el referente con el cual ustedes como adultos, como niños o adolescentes se comunican, ¿sí? ¿Y cómo se comunican? Con sus carencias o con sus virtudes, ¿sí? No sé si me expliqué, compañero Sinaí. Creo que esto que plantea en el chat es muy importante. Qué bueno que lo menciona. Los demás chicos y chicas, ¿cómo vamos? ¿Sí? En relación a la necesidad y la habilidad de la comunicación. Si es una necesidad, porque como especie necesitamos, ¿sí? Somos seres interrelacionales, vivimos en una interdependencia, ¿sí? Y necesitamos que el otro nos retroalimente, necesitamos que el otro nos escuche, ¿sí? Necesitamos ser vistos, necesitamos no ser invisibilizados, ¿sí? El acto de ser ignorados, el acto de que nos ignoren, que no nos miren, es una de las traumas psicológicos más fuertes, ¿sí?, que hay, ¿sí?, y dolorosos. Por eso es que tenemos la necesidad de comunicarnos. Pero no solo de comunicarnos, sino de ser retroalimentados cuando nos comunicamos. O sea, como el niño de 3 años que va y le enseña el dibujito que hizo a su mamá, ¿sí? Y entonces que la mamá retroalimente con el, ay, qué bonito te quedó mi nene, chalala, chalala. O sea, hay una intención, ¿no?, del nene de ser visto, ¿sí? ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Pueden abrir sus micrófonos, comentar, opinar, preguntar. Gracias, compañera Jennifer. Los demás, ¿cómo van, chicos y chicas? Con esto que el compañero Sinaí acaba de preguntar y acabamos de reflexionar. Ok. Espero que los demás sigan por ahí, ¿sale? Entonces seguimos avanzando.
Compañera Fer Vázquez, ¿puede acompañarnos con la lectura? Sí, de esta siguiente diapositiva. Compañera Fernanda. ¿Sigue por ahí? Ok, ¿nos acompaña con la lectura de esta siguiente diapositiva, compañera? Objetivos. Transmitir, buscar información. Expresar una idea, convencer. Pedir ayuda, ayudar. Situación. Formal, informal, pública, privada. Rol. Me comunico con autoridad, cliente, conocida, desconocida. Ok, gracias, compañera. Bueno, seguimos comprendiendo, ¿sí? Nunca perdemos de vista, chicos y chicas, esta comprensión del organismo como biopsicosocial, ¿verdad? ¿Sí? Si se fijan en los ejemplos que hemos puesto ahorita, hablamos de las necesidades biológicas, luego hablamos de las necesidades psicológicas como el reconocimiento, ¿sí? O la necesidad de ser, conocer o ser escuchados que planteó el compañero Sinaí, y cómo todo esto únicamente se puede dar en la interacción y la interdependencia con el otro, ¿verdad? O sea, el aspecto social de la personalidad, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros, chicos y chicas, nos comunicamos, ¿sí? O buscamos comunicarnos, lo hacemos con diferentes intenciones, ¿sí? Lo hacemos de diferentes, con diferentes objetivos, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que la compañera Fernanda acaba de enumerar o de platicarnos, ¿sí? O sea, nosotros buscamos, ¿sí? Transmitir algo, ¿sí? Transmitir algo con una intención, ¿sí? Y eso, nuevamente retomo, o sea, me es muy importante que ustedes comprendan, ¿sí? Cómo esta información de esta materia, ¿sí? De desarrollo personal, ustedes la van a trasladar al consultorio, chicos y chicas. Porque ustedes nunca deben de perder de vista que su paciente comunica con una intención, ¿sí? Con la intención de comprender algo, que puede ser buscar información, ¿sí? Con la intención de transmitir el cómo se están sintiendo sus pacientes, ¿sí? De expresar una idea y de convencernos, por ejemplo, como psicólogos, como terapeutas, el por qué sienten lo que sienten, el por qué piensan como piensan, ¿sí? O de buscar entender algo. Yo no entiendo por qué me pasa esto, ¿no? Como les ponía el ejemplo de la madre de un adolescente, ¿no? Que no comprende por qué su adolescente se comporta así, ¿no? ¿Sí? Que no le haya sentido, que le es muy complicado, que le es muy complejo. Si recuerdan en el video de ayer, chicos y chicas, ¿sí? El video número 2 que habla de este chico que pone el ejemplo de que va de viaje y que se encuentra con un chico al que casi le hace perder el vuelo, ¿no? Y al inicio de este video, este personaje explicaba cómo solamente comprendemos a partir de aquello que conocemos, ¿sí? Y entonces, si por ejemplo, esta madre que les digo, no conoce la información teórica de lo que pasa en la adolescencia, ¿sí? No es, sino, pues, como no la conoce, no lo puede comprender, ¿sí?
Y entonces cuando el paciente viene a la terapia, busca expresarse, busca convencer, busca plasmar una idea, busca entender, ¿sí? Y en el acto de buscar entender, pues estamos buscando información sobre nosotros mismos, información sobre lo que sentimos, sobre lo que sentamos, sobre lo que pensamos, perdón. Y eso conlleva, ¿sí?, a la necesidad humana, ¿sí?, de, pues, que en el consultorio o en la terapia o en la asesoría tutorial en una escuela con un adolescente o niño, o que en lo laboral con un empleado, ¿sí?, aquello que nos comunican a nosotros como profesionistas tiene que ver con el poder pedir ayuda, ¿no? O como lo dijo el compañero Sinaí, con este deseo de que los otros nos escuchen, ¿sí? De que nos conozcan, de que nos puedan entender, ¿sí? Esos son los objetivos a grandes rasgos que vamos a relacionar con nuestra materia, ¿sí, chicos y chicas? Con nuestra profesión como científicos del área de la salud o del área laboral o del área educativa, ¿sí? ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? ¿Se está entendiendo cómo estoy tratando de hilar la información, ¿sí?, con lo que viene siendo su quehacer como psicólogos? Ok, bueno, veo que varios en el chat están poniendo que si hay claridad. Ya saben, si quieren expresar comentarios, opiniones o dudas, abran el micrófono, y plásmenlo, ¿no? Para que se vuelva una comunicación circular y no lineal, chicos y chicas. ¿Sale? Así como lo acaba de hacer ahorita su compañero Sinaí, para que podamos ir complementando la información. Por otro lado, chicos y chicas, ahorita en la misma explicación que les venía dando, pues les pongo diversas situaciones, ¿verdad? ¿Sí? Una situación laboral, una situación educativa y una situación clínica, ¿sí? Porque yo estoy haciendo hincapié en lo que es para ustedes como psicólogos, ¿sí? Aunque pues, la comunicación puede ser formal o informal. En el caso de nuestra profesión como psicólogos, pues hablamos de la comunicación formal, ¿no? Hablamos de comunicación formal porque una situación informal sería pues un contexto, un ambiente donde tú te juntas con tus cuates a platicar y a dialogar sobre algo, ¿no? O donde vas con tu cuatacha, la compañera Sandra se va a tomar un café con su mejor amiga para hablar de lo que siente, para ser comprendida, pero estamos hablando de una situación informal. A diferencia de que si la compañera Sandra viniera al consultorio, a la terapia, hablamos de una situación formal. ¿Por qué? Porque es una situación formal, porque la compañera Sandra viene y paga por los servicios de un psicólogo o una psicóloga que le va a brindar su acompañamiento, ¿sí?, profesional, ¿sí?, para dar seguimiento, acompañamiento, escucha, etcétera, todo lo que implica la terapia desde una situación formal, ¿sí?, en un espacio formal, que es un consultorio, que tiene que tener ciertas características, que tiene que, una duración de 50 minutos a 1 hora, ¿no? O sea, desde ahí ya tenemos comunicación, chicos y chicas. ¿Qué es la terapia? La terapia es un espacio que se da entre dos personas y es terapia individual, con una duración de 50 minutos a 1 hora, donde un experto va a hacer uso de la información teórica y científica para comprender, decodificar lo que la paciente Sandra nos está diciendo. ¿Sale? Y entonces, fíjense, desde ahí hay comunicación, ¿sí? Desde ahí se gesta la comunicación, ¿sí? Hablando del espacio formal de la terapia. Ahora, puede ser pública o privada, ¿sí? Lo público tiene que ver más con lo informal, quizás. Lo privado tiene que ver más con, por ejemplo, en nuestra profesión,
con la terapia o con un espacio grupal, ¿no? Una situación grupal donde yo estoy en un taller grupal. Por ejemplo, si la compañera Juana se quiere dedicar a la psicología educativa y tiene que hacer un taller, ¿no? Y va a juntar al grupo, ¿no? Y da un taller a un grupo de segundo de secundaria, pues también hablamos de una situación privada, ¿no? Entre un determinado número de personas, donde la compañera establece un rapport, donde hace un contrato terapéutico, donde establece las reglas, ¿sí? Que se tienen que seguir en el taller, la confidencialidad. Desde ahí comunicamos, ¿verdad? Desde ahí estamos mandando ya mensajes, ¿sí? Mensajes que tenemos que verificar que el otro los haya entendido, ¿sí? De manera adecuada, ¿sí? Porque entre lo que pienso y lo que digo y lo que expreso, ¿sí? Y lo que el otro entiende, pues se pueden dar múltiples circunstancias, chicos y chicas, ¿no? Entonces, tenemos ese otro aspecto, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a reflexionar o vamos a prestar mucha atención a lo formal, ¿sí? A las situaciones formales que tienen que ver con nuestro quehacer como psicólogos, chicos y chicas, ¿sí? Y el rol, chicos y chicas, el rol que adquirimos, ¿sí? Me comunico ¿desde dónde me comunico? ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde nos ve también el otro en el quehacer como psicólogos, chicos y chicas? No sé si recuerdan que cuando llevábamos las clases de teorías de la personalidad, yo les decía, ojo, mucho cuidado, ¿sí? El paciente confía en ti. El paciente considera que tú eres un experto, una experta en tu quehacer, ¿sí? En tu profesión, que es psicología. Y desde la consideración, ¿sí? O desde la percepción o expectativa de que tú eres el experto como psicólogo, el otro puede confiar. Y lo que tú digas, ¿sí? El paciente lo puede asimilar, vivir como una verdad. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, chicos y chicas, y por eso es que nuestra profesión es tan delicada, porque lo que nosotros decimos sí impacta sobre los otros, ¿sí? Y no sé si recuerdan, hablando en términos psicoanalíticos, chicos y chicas, que el terapeuta hacía la función del papi y la mami buenos en terapia, ¿sí? A nivel transferencial, ¿verdad? Y a nivel inconsciente, ¿sí? Se planteaba la posibilidad de que el terapeuta, partiendo desde esta perspectiva del psicoanálisis, hace la función, ¿sí? De acompañamiento con el otro, con la intención de dar al paciente aquello que papá y mamá no pudieron dar o no supieron dar en la experiencia traumática. Y entonces este acompañamiento que implica visibilizar el dolor del otro, que es algo que ya está comunicando de nuestra parte al paciente, ¿sí? Forma parte de la cura. Y entonces, ¿por qué? Porque el otro confía en nosotros, o porque el otro va a confiar en nosotros, o porque el otro se va a sentir escuchado por nosotros, visto a partir de lo que nosotros comuniquemos con nuestra escucha activa, con nuestra asertividad, con la manera en cómo utilicemos el lenguaje, con la manera en cómo preguntemos, con la manera en cómo escuchemos, con la manera en cómo retroalimentemos a nuestros pacientes, ¿sí? El rol que asumamos como profesionistas va a ser súper crucial e importante para ver cómo el paciente nos decodifica, cómo nos percibe, ¿sí? Y si nos considera capaces, ¿sí? De que ellos puedan confiar en nosotros, ¿sí? De que el otro confíe en nosotros y así como el compañero Sinaí lo dijo, que el otro pueda vivenciar esta necesidad de ser escuchado, de ser visto, ¿sí? De ser conocido, ¿sí? Entonces, en nuestro hacer como psicólogos, pues nosotros tenemos el rol del psicólogo, y el otro tiene el rol del paciente o del cliente según la perspectiva desde la cual se vea, ¿verdad? Si hablamos de la psicología humanista, hablamos de esta perspectiva de Rogers de hablar de los pacientes como clientes. Si nos vamos a un sentido más
de psicología clínica, pues hablamos de pacientes, ¿sí? Que es simplemente la perspectiva desde donde se ve al otro, ¿sí? Y cuando yo me comunico con los demás, pues según, en teoría se va a dar una interacción que va a terminar siendo la de un vínculo, ¿no? La del vínculo terapeuta entre paciente y terapeuta o psicólogo, ¿sí? Y entonces pasan de ser dos desconocidos a ser dos conocidos, ¿sí? O en diferentes circunstancias la comunicación puede darse, por ejemplo, en lo que pasa con, no sé, la compañera Pola que trabaja en un restaurante, ¿sí? El rol que ella hace con los clientes tiene que ver con que son desconocidos para ella. Son clientes, pero son desconocidos. Y ella desde su rol como mesera o desde su rol de dar un servicio de atención al cliente, ¿sí? A esas personas desconocidas, busca atenderlos con amabilidad, etcétera, etcétera, con la intención de recibir una buena propina, de que el cliente se vaya satisfecho, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Se fijan todo esto que acontece en la comunicación, chicos y chicas? Los objetivos, las situaciones, ¿sí? El rol, ¿sí? Todo esto nos habla de la comunicación. Yo ahorita ya me centré o me adentré más en hablar de la comunicación desde nuestro rol como psicólogos, como terapeutas, en lo que viene siendo la terapia, ¿sí? En la terapia con los pacientes. ¿Vamos claro, chicos y chicas? ¿Siguen ahí? ¿Cuántos siguen en la clase? Es muy importante, chicos y chicas, que comprendan esta comunicación, esta información, que asimilen todo lo que se implica en la comunicación, porque la terapia es una comunicación circular constante a todo momento, con nuestro lenguaje verbal y con nuestro lenguaje no verbal, con lo que decimos, con lo que no decimos, con la manera en cómo miramos, con la manera en cómo no miramos, con cómo intervenimos, con cómo no intervenimos. Todo esto acontece en la terapia, ¿sí? Y un conocimiento claro sobre esta información marca la diferencia entre una buena praxis y una mala praxis, entre improvisar y entre el hecho puntual de seguir una metodología, ¿sí? Con estructura, forma y sentido, ¿sale? Entonces, seguimos avanzando, chicos y chicas. Bueno, más bien ya vamos a dejarlo hasta aquí porque se nos va a acabar el tiempo y no voy a alcanzar a explicarles la tarea. ¿Sale? Entonces, fíjense, vamos hasta aquí con la información. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea para esta semana número 1, chicos y chicas? ¿Sale? Tomen nota, apunten. Pero antes, bueno, ahorita ya pregunto al final dudas. Me van a hacer un trabajo, chicos, una reflexión personal, mínimo de una cuartilla, máximo de 2 cuartillas, ¿sí? Pero mínimo de una cuartilla completa, máximo de 2 cuartillas, ¿sale? Esa es como la libertad del rango, entre 1 y 2 cuartillas, mínimo una cuartilla, máximo 2 cuartillas, ¿sí? Y quiero que reflexionen, ¿sí? sobre ustedes mismos, chicos y chicas, ¿sí? ¿A qué me refiero sobre la reflexión de ustedes mismos? ¿Sí?
de cómo ha sido la comunicación que ustedes han vivido a lo largo de su vida, ¿sí? Y cómo esta manera de comunicarse, ¿sí?, ha impactado sobre su personalidad, ¿sí?, en todo lo que hacen, ¿sí?, en cómo se relacionan con los demás, en cómo se comunican, en cómo no comunican, en si sienten que se comunican de manera adecuada, en si sienten que no se comunican de manera adecuada. O sea, necesito una reflexión personal donde ustedes me hablen, ¿sí?, de la manera en cómo ustedes, ¿sí?, aprendieron a comunicarse en el ambiente, en el entorno en el que crecieron, ¿sí?, y cómo esa comunicación los ha impactado, los ha marcado, se ha vuelto parte de su personalidad, ¿sí? Porque vamos a hablar mucho de la comunicación. Entonces, cómo lo que han vivido, ¿sí?, ha impactado para que el día de hoy ustedes se comuniquen de la manera en que se comunican y que sean muy sinceros respecto a si la manera en cómo ustedes se comunican, ¿sí?, con su entorno familiar, de pareja, de amistades, etcétera, laboral o educativo, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a mí me da mucha pena abrir el micrófono en clase, ¿no? Y entonces me quedo callado porque pienso que chalala, 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 ¿no? Entonces, necesito reflexiones, ¿sí?, donde ustedes me hablen de ustedes mismos en relación a la comunicación, ¿sí?, a cómo ustedes se comunican, cómo ustedes no se comunican, cómo su comunicación es asertiva, funcional, disfuncional, adecuada, inadecuada, les genera bienestar, malestar, ¿sale? No sé si vamos claros respecto al trabajo, ¿sí? O sea, quiero que ustedes en este taller de desarrollo personal empiecen a reflexionar sobre cómo ha sido, ¿sí?, su comunicación con ustedes y con el entorno, ¿sí? Y cómo esta comunicación con ustedes y con el entorno ha funcionado y ha traído consecuencias, sensaciones, emociones, pensamientos, etcétera. ¿Sale? ¿Queda claro lo que va a ser su primer trabajo, chicos y chicas? Y cómo esto afecta a sus vidas, cómo esto afecta a su personalidad. ¿Vale? Si ustedes dicen que es importante que ustedes se conozcan para poder conocer al otro, pues vamos a trabajar con eso, ¿sí? Con que ustedes sean cada vez más conscientes sobre sí mismos. Y en específico, ahorita vamos a hablar del tema de la comunicación. ¿Vale? Los demás chicos y chicas, dudas, preguntas sobre la tarea. Sin conclusión ni introducción, ¿verdad, profe? Sin conclusión y sin introducción, nada más quiero que hagan su trabajo, compañeros, sobre sus reflexiones, ¿sí?, sobre esto que les acabo de decir. Anótenlo, y si no lo recuerdan muy bien, pues cuando sube el video a la plataforma, váyanse a los últimos minutos para que revisen qué es lo que se está pidiendo de tarea, ¿sale? Y que lo anoten para que lo tomen como marco de referencia para elaborar su trabajo, ¿sí? Mínimo una cuartilla, máximo 2 cuartillas, ¿sale? Pero que me hablen sobre esto, ¿sí? Que me hagan las primeras reflexiones sobre esto. Los demás chicos y chicas. ¿Dudas, preguntas? Vamos a finalizar la clase. Bueno, dejar la grabación, pero pueden seguir haciendo preguntas.